pastorales. Nos corresponde esta mañana Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Tito 3, desde el verso 1 al 6. Ahí está la porción de las Escrituras para nuestra meditación. Tito 3, verso 1 al 6. Y el título de este sermón es Recuérdales el poder de la gracia. Recuérdales el poder de la gracia. Siga atentamente la lectura de la palabra del Señor. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Inclinemos nuestro rostro y pidamos al Señor la iluminación de su Santo Espíritu para esta su palabra. Oremos. Padre Santo, Dios de vida, Dios de amor, Salvador nuestro, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por una salvación tan grande. Gracias, Señor, por darnos vida. Gracias, Señor, por hacernos oír tu palabra en esta mañana. Señor, pero conscientes de nuestras debilidades y conscientes, Señor, de la dureza que hay en nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestros propios corazones. Queremos pedirle humildemente que nos ilumine por medio de su Santo Espíritu, que mantenga inclinada nuestras mentes y nuestros corazones hacia su palabra. Señor, que podamos adorarte mientras meditamos juntos en tu palabra, que podamos meditar en la gran salvación que hemos recibido, podamos meditar juntos, Señor, en el alcance y el poder que hay en tu gracia para vivir esta vida nueva que tú nos has dado. Que todos los aquí presentes, Señor, seamos renovados y edificados por tu palabra para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ya estamos concluyendo con esta carta de Tito y luego vamos a continuar con Primera Timoteo y Segunda Timoteo. Vamos a pasar un buen tiempo meditando juntos en las cartas pastorales. Y en la carta de Tito, nosotros hemos aprendido básicamente que una iglesia embellecida, una iglesia que está siendo embellecida por la doctrina, es una iglesia que tiene una unidad, que tiene una profunda correspondencia entre el conocimiento de la verdad y la práctica de la verdad. Una iglesia que es embellecida, una iglesia que está siendo transformada por la doctrina, es una iglesia que tiene una correspondencia profunda entre el conocimiento de la verdad y la práctica de la verdad. Y Pablo resume este gran principio de la siguiente manera. Usted puede ir ahí, Tito capítulo 1, verso 1.
Pablo lo resume así: conforme a la fe de los escogidos de Dios, que es en el conocimiento de la verdad y la piedad. ¿Cómo Pablo resume la vida cristiana? La vida cristiana es la unión entre el conocimiento de la verdad y la piedad. El conocimiento doctrinal, el conocimiento de la verdad, no puede estar separado de la vida piadosa. Pero hay algo más que nos enseña esta epístola: que Dios no espera que nosotros, seres humanos corruptos, débiles, nos transformemos en gente piadosa. Eso es imposible. No podemos transformarnos en personas piadosas. Así que Dios no esperó a que nosotros nos transformáramos en personas piadosas para salvarnos. ¿Cuándo Dios nos salvó? Nos salvó cuando éramos impíos. Nos salvó cuando éramos rebeldes. Nos salvó cuando odiábamos a Dios. Nos salvó cuando nuestro corazón no se interesaba por las cosas de Dios. Entonces, Pablo nos dice que esta gracia que nos ha salvado, esta gracia que nos da conocimiento de la verdad y una práctica de la piedad, se manifiesta en primer lugar en la iglesia. Capítulo 1, Tito capítulo 1. Se manifiesta esta vida piadosa en la iglesia principalmente a través de ancianos o presbíteros piadosos. Número 2, capítulo 2. Esta gracia que nos ha salvado, este conocimiento de la verdad que tiene todo cristiano, se manifiesta también en la familia. Capítulo 2, en la familia con ancianos, hombres mayores que son piadosos, y mujeres mayores que son piadosas, que a la vez enseñan a mujeres más jóvenes a ser temerosas de Dios, amantes de sus maridos, amantes de sus hijos. Y también esta gracia se manifiesta en jóvenes que son prudentes y que con esa conducta prudente adornan la doctrina del Dios Salvador. Y ahora en el capítulo 3, Pablo nos dice que esa misma gracia que está operando para transformar las vidas tanto de los presbíteros, los ancianos, los jóvenes, las mujeres, los esposos, es la misma gracia que debe adornar la iglesia para vivir fuera de los muros de la iglesia. Entonces lo que aprendemos en el capítulo 3 es cómo la gracia de Dios obra en nuestras vidas para mostrar a un mundo oscurecido por el pecado el poder transformador del Evangelio. De eso se trata este capítulo número 3. Y esa es la razón por la cual Pablo comienza con este mandamiento. Recuérdales esto. Recuérdales esto. ¿Qué debe recordarles Tito a los cretenses? Recuérdales esto. Que se sujeten a los gobernantes. ¿Por qué los cretenses deben sujetarse a los gobernantes? Principalmente porque el sujetarse a los gobernantes en la isla de Creta va a ser una manifestación de la gracia de Dios que está obrando en los corazones de los creyentes. Recuérdales esto. Recuérdales el poder de la gracia de Dios para sujetarse. Sujetarse, obedecer y mostrar una buena disposición a las autoridades va a ser una señal potente ¿de qué? Del Evangelio transformador de Jesucristo. Ahora, ¿por qué Pablo tenía en mente esto de que debían sujetarse a las autoridades? Principalmente porque los cretenses eran violentos por naturaleza. Los cretenses eran violentos por naturaleza. Los cretenses eran sediciosos. Los cretenses se rebelaban contra toda autoridad. El historiador griego Polibio dijo lo siguiente. Dijo que los cretenses siempre estaban involucrados en guerras, en asesinatos
y en insurrecciones. O sea, la cultura cretense era una cultura insurrecta. Por definición, la cultura de los cretenses eran rebeldes. Entonces, ¿qué oportunidad tiene el Evangelio para brillar en esa cultura? Precisamente la sumisión. Precisamente el sujetarse a la autoridad. Entonces, en este contexto, el poder de la gracia va a ser más fuerte que el poder de la espada. Porque el poder de la gracia le da al cristiano el poder para someterse a la autoridad. ¿Por qué? Porque el someterse a la autoridad es reconocer la autoridad que Dios ha puesto en este mundo. El cristiano ha recibido por el poder del Evangelio la gracia para obedecer y estar preparado para toda buena obra y someterse a la autoridad. Entonces, la obediencia civil del cristiano no es una opción, es un deber. La obediencia civil del cristiano es un deber. ¿Por qué? Porque Cristo también honró la autoridad puesta por Dios. Cristo no fue un revolucionario. Saquémonos de nuestra mente ese Cristo mimetizado con el Che Guevara, hippie, revolucionario. No, Cristo Jesús no fue un revolucionario. Cristo Jesús no se involucró en una lucha armada contra el imperio. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Se sometió a las autoridades. ¿Recuerdan lo que Poncio Pilato le dice a Jesús? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? ¿Qué le responde Cristo? ¿Y tú no sabes que toda autoridad viene de dónde? ¿No entiendes, Poncio Pilato, que yo me someto a tu autoridad porque ya me había sometido a la autoridad del Padre y tú eres un simple instrumento? Aún así, Cristo Jesús honró la autoridad. Y esa es la razón principal, amados hermanos, por la cual un cristiano no puede ser un anarquista. Un cristiano no puede ser un agitador social. Resistir la autoridad puesta por Dios es pecar contra Dios mismo. ¿Por qué? Romanos 13:1. ¿Ya recuerdan lo que dice Pablo ahí? Romanos 13:1. No hay autoridad que no haya sido instituida ¿por quién? Por Dios. Ahora, esto significa que el cristiano siempre debe obedecer la autoridad cuando esa autoridad obliga al cristiano a pecar. No, amados hermanos. La obediencia civil del cristiano adorna la doctrina. La obediencia civil del cristiano a las autoridades adorna la vida del evangelio que hemos recibido. Pero, amados hermanos, la obediencia civil tiene límites. ¿Por qué? Porque el Estado que ha sido instituido por Dios, los gobernantes, las autoridades que han sido instituidas por Dios, han sido puestas ¿para qué? Según Romanos capítulo 13, para castigar al malo. Para castigar al malo. El Estado tiene un deber de castigar el mal moral. El Estado debe perseguir y castigar el mal moral. Pero ¿qué ocurre si el Estado se transforma en un tirano y en un opresor que promueve el mal? ¿Qué pasa cuando el Estado se transforma en un opresor que promueve el mal y castiga el bien? Como lo que estamos viviendo en este país, a través del Ministerio de Educación, tratando de imponer la educación sexual integral, quitándole el derecho preferente a los padres a educar sus hijos. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando el Estado, en lugar de perseguir y castigar el mal, persigue y castiga el bien? ¿Qué deben hacer los cristianos? ¿Qué debemos hacer?
una obediencia pasiva. Cuando llegamos a ese punto, debemos siempre tener en mente el consejo apostólico. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ejemplo práctico. Si en tu colegio dicen que tu hija tiene que participar en una de estas famosas charlas de educación sexual integral, con la amenaza de ponerle un rojo, con la amenaza de ponerle una mala anotación, ¿sabe qué? No mande a su hijo al colegio, olvídelo. Honra a Dios. No exponga a su hijo. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y tú cuando lees la historia de las Escrituras te das cuenta que este patrón se repite una y otra vez. ¿Recuerdan ustedes cuando empezó a sonar el tambor en Babilonia? Y se les dijo a los jóvenes hebreos, en el momento en que suene el tambor, ustedes se inclinarán y adorarán la estatua. ¿Qué dijeron ellos? ¿Los libre el Señor o no nos libre? Nosotros no adoraremos. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, cuando el Estado se transforma en un tirano, cuando el Estado, en lugar de castigar el mal, comienza a castigar el bien, el cristiano tiene todo el derecho. Y es más, el cristiano tiene el deber de desobedecer la autoridad civil. Debemos hacerlo. ¿Qué vamos a hacer el día de mañana cuando se quiere imponer una ley para que no se prediquen ciertas cosas en los púlpitos? Es mejor ir a la cárcel antes de negar la palabra de Dios. Sí, hermanos. Entonces, Pablo, al dar este mandamiento a los cretenses, no es que esté ordenando una sumisión ciega hacia las autoridades, sino que demuestren el cambio de vida operado en su ser por el poder de la gracia para manifestar a toda esa cultura de que estos ya no son los cretenses rebeldes, mentirosos, malas bestias, ociosos, glotones que eran antes. Ahora son nuevas criaturas, ahora son nuevos ciudadanos, ahora son ciudadanos que obedecen y honran la ley. Y eso brillará profundamente en esa cultura. Entonces, vamos recordando lo siguiente. Pablo le dice a Tito que le recuerda a esta iglesia el poder de la gracia, en primer lugar, para sujetarse a las autoridades. Y ahora en el versículo 2, recuérdales el poder de la gracia, ¿para qué? Para vivir amablemente. Mira por favor el versículo 2. Primer versículo, la responsabilidad del creyente con las autoridades. Segundo versículo, la responsabilidad del creyente para con todos. Verso 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Cómo debían ser entonces los cretenses? Antes eran peleadores, antes eran rosqueros, antes eran buenos para los puñetes, ahora deben ser amables para con todos, mansos y humildes. ¿Cuántos de nosotros no éramos así? ¿Cuántos de nosotros éramos como los gatos que cuando le hacen cariño al otro lado se engrifan? ¿Y cómo el Evangelio cambia nuestras vidas? ¿Cómo el Evangelio cambia nuestro carácter? ¿Cómo el Evangelio embellece nuestras vidas? ¿O le queda algo de eso de gato todavía? Dios sabe. Pero el consejo de la palabra de Dios nos dice que hemos recibido gracia para vivir amablemente para con todos los hombres. No solo con las autoridades, sino vivir amablemente con todas las personas. El cristiano debe ser amable, no solamente con los hermanos de la iglesia que ve el día domingo, sino que debe ser amable con el vecino, ese vecino que le tira la basura al lado, debe ser amable con el vecino que se malestaciona, debe ser amable con el vecino rosquero, debe ser amable para con todos los hombres.
Debe ser amable con el conserje, debe ser amable con el guardia, debe ser amable con el inspector del colegio, debe ser amable con ese profesor pesado. Debe ser amable con ese compañero de trabajo que está buscando el mal tuyo. Debe ser amable. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué, Tito? Porque has recibido el poder de la gracia de Dios para ser amable. Hermanos, la amabilidad no surge de nuestra naturaleza caída. Por naturaleza nosotros somos asesinos, homicidas, odiadores, aborrecedores. Es la gracia de Dios la que nos da el poder para ser amables. Pablo quiere que recuerden esto. Pablo quiere que recuerden que las personas deben ser amables porque la gracia de Dios nos da el poder para tener buenas relaciones, no solo en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia también. ¿De qué forma nosotros podemos presentarnos amables para con el resto de las personas? Algunas enseñanzas prácticas. Número 1, la gracia nos enseña a no destruir la reputación de otra persona. ¿Quiere aprender a ser amable? No difame. Simple. Pero es que me cae mal. Es que me cae mal este compañero de trabajo tan flojo. No difames. ¿Quieres ser amable? Protege la reputación de tu prójimo. ¿Deseas ser amable? Dice Pablo. La gracia nos enseña a no destruir la reputación de las personas, es decir, no difamar. ¿Y cómo esto traería un gran cambio en la isla de Creta? ¿Cómo eran los cretenses por naturaleza? Pablo cita ahí al poeta Epídimo, que dice que los cretenses eran siempre mentirosos. Por naturaleza eran difamadores. Los cretenses por naturaleza eran calumniadores. Pero el cristiano, dice Pablo, no usa su lengua para calumniar. El cristiano usa su lengua para dar gracia. El cristiano ha recibido gracia de Dios no para castigar con su lengua, sino para construir. El cristiano ha recibido gracia para edificar con su lengua, no para derribar. Sí, hermanos, por naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa es chismosa, calumniadora, difamadora. Ese es su viejo yo. Pero el nuevo hombre, la nueva mujer en Cristo, usa su lengua para edificar y no para destruir. Usa su lengua para sanar, no para enfermar. Usa su lengua para consolar. Aquel que necesita consuelo, aquel que necesita una palabra de aliento. Muchas veces hay personas que te pueden llamar para contarte algún problema y no están precisamente esperando que resuelvas el problema. ¿Qué están esperando? Una palabra de aliento. ¿Esto? Una palabra de aliento. No están esperando una receta mágica, no están esperando, mira, tú tienes que hacerlo así, 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 porque yo lo hice así, 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 así. No, están esperando una palabra de aliento, una palabra de consuelo. Están esperando gracia. Y si ustedes meditan más tarde en sus casas, en Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo dice que hemos recibido la gracia de Dios para que con nuestras palabras edifiquemos y consolemos a las personas. Hemos recibido el poder de la gracia para obrar así. Entonces, si Pablo desea que los cristianos sean amables y la forma de ser amables es no difamar, la difamación en el cristiano es señal de ¿qué? Un cristiano que está difamando, un cristiano que tiene una lengua afilada, junto con un espíritu irascible, junto con un espíritu contencioso, ¿qué está demostrando? Probablemente que el poder de la gracia no ha obrado en él. Cuidado con eso. Sí,
Todos podemos tener nuestro día lunes negro. Todos podemos tener días malos. Todos podemos tener días donde le hemos dado rienda suelta a nuestra naturaleza pecaminosa. Pero el cristiano es alguien que no vive sometido siempre al pecado. El cristiano es alguien que vence, lucha y mortifica su pecado. Entonces Pablo nos enseña que una lengua afilada, junto con un espíritu irascible y un comportamiento contencioso, son inconsistentes con una vida que confiesa a Cristo como Señor y como Salvador. La gracia nos enseña, además, otra cosa importante, dice Pablo. Recuérdales esto, Tito, a que no sean pendencieros. ¿Qué es una persona pendenciera? Le encanta el conflicto. ¿Eso es blanco? No, es negro. Y estoy dispuesto a derramar mi sangre porque es negro. Sí, hermanos. Y ustedes se ríen de eso o les parece cómico, pero esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza pecaminosa es pendenciera. No, es que mi mamá me enseñó a hacer así las empanadas. No, es que mi papá me enseñó a hacerlas así. Por naturaleza somos pendencieros. Por naturaleza está la pelea dentro de nuestros corazones. Pero Pablo está hablando acá de los pendencieros, una persona que le encanta provocar contiendas. Un pendenciero es aquel que está buscando el momento para el conflicto. Está esperando el momento preciso para el conflicto, para hacer de algo trivial un problema. Ese es un pendenciero. Pero la gracia, ¿qué hace? La gracia nos enseña a renunciar a ser peleadores, a renunciar a ser pendencieros. Hermanos, hay algo muy hermoso de la gracia. La gracia nos enseña a perder. ¿Sí? La gracia muchas veces nos enseña a quedarnos callados. La gracia muchas veces nos enseña a decir, está bien, no hay problema. ¿Por qué? Porque la gracia nos enseña que no tenemos necesidad de buscar nuestra propia justicia, porque ya hemos sido justificados en Cristo Jesús. Recuérdales que no sean pendencieros. La gracia nos enseña a ser reconciliadores, no generadores de conflictos. La gracia nos enseña a vivir en reconciliación y mansedumbre. ¿Qué es una persona mansa? No mensa, mansa. Que es una persona mansa. Básicamente es una persona que tiene su temperamento bajo control. Sí, esa es una persona mansa. ¿Alguna vez ustedes han leído en los evangelios que los discípulos interrumpen a Cristo en algo importante y Cristo sobrereacciona? ¿Se han encontrado con eso, no? ¿Seguro? ¿Se han encontrado alguna vez un episodio en los evangelios donde Cristo tenga una sobrereacción? No, Él es manso y humilde siempre. ¿Recuerdan esa noche en el mar de Galilea? Cristo cansado, Cristo durmiendo, y los discípulos comienzan a gritar y a decirle, Señor, ten cuidado de nosotros que vamos a perecer. ¿Qué hizo Jesús? ¿Se despertó de malas? No, manso y humilde. Una persona mansa es una persona que tiene su temperamento bajo control. Una persona mansa es una persona que no está lista para defenderse y atacar cuando la contradicen. ¿Te falta mansedumbre? A mí también, amén. Nos falta mansedumbre, hermanos. Y muchas veces el evangelio es menospreciado por nuestra conducta que no es mansa. Sí, una persona mansa no está lista para defenderse y atacar. Pero la mansedumbre no es propia de nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa es tremendamente pendenciera, impaciente, irascible.
Pero la gracia de Dios nos da el poder para responder con bien al mal. La gracia de Dios nos da el poder para responder mansamente cuando nos atacan. Eso obra el poder de la gracia de Dios. Y créanme que ese es un gran testimonio ¿de qué? Del poder del Evangelio obrando en nuestras vidas. Entonces, siguiendo el flujo del texto, la gracia de Dios nos permite someternos unos a otros mansamente. ¿Por qué? Porque hemos recibido el poder de Dios para mostrar el Evangelio. Si tú eres un esposo cristiano, si tú eres una esposa cristiana, deben mostrar el Evangelio en sus casas ¿cómo? Mansedumbre. Porque Cristo es manso. Si la mansedumbre no está, entonces hay algo que está fallando. Falta arrepentimiento, falta examinación. Pero la mansedumbre en el cristiano debe ser evidente. En el primer sermón cuando comenzamos esta serie, recuerden que la mansedumbre es uno de los requisitos para los ancianos de la iglesia. Si suponte que un anciano de la iglesia ha sido puesto para enseñarte y para guiarte, ¿cómo debe responderte ante una inquietud o cuando tú tienes un problema? ¿Esperas que te responda mal? No. ¿Esperas qué cosa? Mansedumbre. Mansedumbre. La mansedumbre de Cristo. La mansedumbre que solamente entrega el Espíritu de Dios. Entonces, ¿de dónde surge esta disposición mansa? ¿De dónde proviene esta disposición en nuestros corazones para ser mansos? Mira por favor el versículo 3. Pablo quiere que Tito le recuerde a la iglesia que la disposición para ser mansos proviene de la gracia de Dios que ha obrado en el creyente. Verso 3. Recuérdales el poder transformador de la gracia. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Notaron lo siguiente? Que en este círculo amplio de rebeldes, pecadores, miserables, Pablo y Tito también están incluidos. Nosotros, dice Pablo, nosotros en otro tiempo también éramos así. También éramos rebeldes, también éramos pendencieros, también obrábamos de esa forma. Entonces el poder de la gracia transforma nuestras vidas y nos da gracia para hacernos humildes, compasivos y pacientes. Los cretenses convertidos al cristianismo no eran mejores que los cretenses paganos. Y Pablo les está diciendo, recuerda esto, recuerda que tú eras igual de malo que ese vecino tuyo, cretense, mentiroso, ocioso y glotón. Tú eras igual. Tú eras igual. ¿Pero qué cambió? La gracia de Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios transforma al pecador y la gracia de Dios nos quita el orgullo. La gracia de Dios nos quita el orgullo y la gracia de Dios nos hace humildes. Y al hacernos humildes nos hace compasivos ¿con quiénes? Con los que tienen vidas desordenadas, con los que están sujetos a pasiones, con los que son rebeldes, con los que están luchando con la incredulidad, con los que no creen. La gracia de Dios nos hace ser compasivos. ¿Por qué? Porque nosotros éramos igual. George Whitefield, este gran predicador del avivamiento del siglo XVIII, mientras él se disponía a predicar al aire libre, se encontró con un hombre que lo iban a ahorcar. Estaba listo para ser ejecutado en la horca. Él estaba predicando al aire libre y de pronto vio que ahí también iban a ejecutar un hombre. Y Whitefield miró a ese hombre y dijo, si no fuese por la gracia de Dios,
yo sería ese criminal. Hermanos, si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por la gracia de Dios obrando en tu vida, cuán perdida, cuán destrozada, cuán miserable sería tu vida hoy. Recuerda conmigo este pasaje. La salvación es por pura gracia, porque la salvación nos quebranta. Y comienza Pablo entonces a describir lo que nosotros éramos. ¿Qué éramos? Ponga atención. Número 1, éramos insensatos. ¿Qué es un insensato? Un necio. Un necio. Con mentes corrompidas por el pecado. La estupidez, la sinrazón, la locura eran la única forma de pensar nuestra. Sí, hermanos, el pecado es locura. El pecado es turbiedad. El pecado es oscuridad. El pecado nos convierte en seres humanos verdaderamente estúpidos. Éramos necios, dice Pablo. Necios. ¿Cuán grande es la necedad del hombre sin Dios? Mira cómo está el mundo y te vas a dar cuenta cuán grande es la necedad del hombre sin Dios. Cuán grande es la necedad del corazón humano sin Dios. Es tan grande que a lo malo, a lo perverso le llama bueno. Esa es la necedad de la mente del hombre, corrompida por el pecado. Éramos rebeldes. Dice Pablo, número 2, éramos rebeldes, rebeldes a la ley de Dios, rebeldes al orden natural de las cosas creadas. Rebeldes, rebeldes a toda autoridad. En tercer lugar, Pablo dice que en otro tiempo éramos extraviados. Recuerda esta mañana, cuán extraviado estabas tú sin Cristo. Sin rumbo. Sin descanso, siempre errante, como un vagabundo, sin paradero, sin consuelo, sin dirección, aferrándote de cosas banales, temporales, ilusorias. Éramos extraviados, Pablo dice, éramos extraviados, sin rumbo, sin descanso, de corazones errantes. De corazones errantes, en un mundo oscuro, siguiendo nuestros propios caminos. ¿Y cómo eran nuestros caminos? Torcidos. Y cada paso que dábamos en ese camino torcido nos llevaba más y más y más lejos de Dios. Esa era tu vida. Sin destino, sin propósito, errante. Errantes de corazón, extraviados. Caminábamos en oscuridad. Caminábamos con desesperación, porque al estar errantes, al estar perdidos, al no tener norte, la inseguridad, la oscuridad, el desespero es tan grande que no puedes dormir. Así es la vida del pecador. Luego Pablo dice que éramos esclavos de las concupiscencias. ¿Qué significa esto? Esclavos de todo tipo de pasiones desordenadas, bajo el dominio de deseos pervertidos. Yo quiero ser muy claro con esto. Fuera del Señor Jesucristo hombre, no existe ningún hombre en este mundo que no haya tenido un deseo pervertido. No existe, hermanos. Esa es la realidad de la naturaleza pecaminosa. No existe. Pablo dice que éramos esclavos de concupiscencias, esclavos de malos deseos, bajo el dominio de deseos pervertidos. Estábamos sedientos de placeres destructivos. Placeres destructivos, hermanos. ¿Sabes de qué teníamos hambre en ese tiempo cuando estábamos lejos de Dios? Recuerda que cuando estabas lejos de Dios,
tenías hambre y sed de las algarrobas de Satanás. ¡Qué condición más miserable! Estábamos sedientos del pan del diablo, hambrientos de los banquetes de Satanás, lejos, muy lejos del banquete celestial, muy lejos del pan del cielo. No anhelábamos la comida eterna, nuestra boca no deseaba la miel de la palabra, deseaba la amargura del pecado. Y no encontrábamos satisfacción. Déjeme ilustrar esto de esta manera. ¿Sabes cómo los esquimales en Alaska cazan a los lobos? Toman un cuchillo y en la hoja del cuchillo la rocían con sangre de algún otro animal y entierran el cuchillo por el mango en el hielo. El lobo olfatea la sangre y comienza a lamer la hoja del cuchillo. Y mientras más lame la hoja del cuchillo, comienza a salir la sangre de su propia lengua caliente. Y mientras más lame la hoja, el lobo se ahoga en su propia sangre. ¿Qué hace el pecado con el pecador? Lo hace alimentarse de su propia miseria, de su propia oscuridad, hasta cuando lo destruye por completo. Esa era nuestra condición, hermanos. Teníamos hambre y sed del mundo. Hambre y sed del mundo, desesperados por comer el último banquete de Satanás. Pablo dice que vivíamos en malicia, viviendo para la maldad, viviendo para la suciedad. Pablo dice que éramos envidiosos y codiciosos. Así Pablo describe el pasado de estos cretenses y también nuestro pasado. Éramos envidiosos, envidiando y codiciando. ¿Cómo es un envidioso y codicioso? Un envidioso y un codicioso es alguien que vive un tormento del corazón porque no puede ser feliz, porque no puede estar tranquilo y siempre está codiciando lo que otro tiene para ser feliz. Pero el hombre y la mujer que ha recibido el Evangelio de Jesucristo puede experimentar la paz de Dios. Está feliz con lo que Dios le ha dado. Pero antes éramos codiciosos, atormentados por no tener lo que otros tenían para ser felices. La naturaleza pecaminosa, el hombre que está bajo el pecado, está lleno de resentimiento. Pablo dice que está lleno de resentimiento y Pablo dice que ese resentimiento se manifiesta en odio. ¿Odio hacia quién? Odio hacia el prójimo y luego odio hacia ti mismo. Pablo dice odiándonos y odiando a otros. ¿Te das cuenta por qué este país tiene tanto resentimiento? No es una cosa social, no es una cosa de política. Este país necesita el Evangelio de Jesús. Solo el Evangelio de Jesús. Solo el Evangelio de Cristo quita el resentimiento, quita el odio, reconcilia a la madre con la hija, al padre con el hijo. Solo el Evangelio de Cristo hace eso. No existe política pública, no existe idea cultural, nada de eso puede curar esta sociedad. Solo el Evangelio de Cristo, solo el poder de la gracia. Y eso Pablo dice ahora, versículo 4. Esto éramos, errantes, envidiosos, rebeldes, insensatos, sometidos a malos deseos, a deseos perversos, vivíamos en malicia. Momento, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios en nuestras vidas, cambió. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, cambió nuestros corazones, transformó nuestras vidas. ¿Puedes recordar ese día, ese momento cuando Dios obró en ti y dejaste de odiar y comenzaste a amar?
Yo recuerdo muy bien cuando entré a una iglesia con 16 años y odiaba al mundo y me odiaba a mí mismo, pero el bendito evangelio de Jesús transformó mi vida y entré a esa iglesia como alguien que odiaba, pero salí de esa iglesia amando ahora. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Verso 4. ¿Cuándo comenzó nuestra salvación? La salvación no comenzó cuando tú dijiste, perdóname, Señor. La salvación, dice Pablo, comenzó cuando Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. La salvación no comenzó cuando tú y yo decidimos amar a Dios. ¿Cuándo comenzó nuestra salvación? Cuando Dios nos amó. ¿Cuándo Dios te amó? Antes de todas las cosas creadas. Dios te amó. La salvación surge entonces, amados hermanos, la salvación surge del amor libre, soberano, infinito, eterno, inmutable y santo de Dios. Dios nos amó cuando tú y yo no lo podíamos amar. Eso está diciendo Pablo. La salvación no surge de nuestros corazones que eran un pozo de miseria y de maldad. De ahí no viene nuestra salvación. Viene del puro amor de Dios. Entonces el cambio de lo que nosotros éramos, ¿qué éramos? Insensatos, necios, rebeldes, extraviados, esclavos de malos deseos, que vivíamos en malicia. El cambio de lo que éramos a lo que tú eres hoy en Cristo. ¿Cómo se produjo? Por la pura gracia de Dios. Por la pura gracia de Dios. No fue por obras, dice Pablo. No fue por obras de justicia. No fue por un esfuerzo de transformarnos en mejores personas. Voy a acompañar a mi padre a la iglesia porque quiero ser una mejor persona. No, hermanos. Fue por el cambio operado en nuestro ser, por la gracia de Dios. El poder de la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. El cambio de lo que hoy somos en Cristo es el resultado del amor de Dios. Pablo dice que nos salvó Dios no por obras de justicia. Pablo no dice que Dios nos salvó no por solamente obras, sino que Pablo es muy preciso en decir esto, no por obras de ¿qué? Justicias. ¿Por qué? Porque no hay nada justo, no hay nada bueno que tú puedas hacer para Dios. ¿Qué puede salir de un corazón corrupto? ¿Qué puede salir de un corazón que es un pozo de miseria y de maldad? ¿Qué puede salir? Nada bueno. Nada bueno. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. El pecador no tiene justicia propia, porque la única justicia que tenía en el hombre propia y original la perdió Adán en el huerto. El pecador no tiene justicia propia. El pecador nace en iniquidad. El pecador nace como un rebelde. El pecador nace como alguien que odia a Dios con todas sus fuerzas. No puede hacer ninguna obra justa. ¿Qué necesita entonces el pecador si no puede hacer una obra justa? Necesita ser justificado. Necesita ser justificado. Necesita ser justificado porque está bajo condenación. Y necesita ser justificado porque está en deuda para con Dios. Y su deuda es una deuda eterna a la justicia de Dios. Entonces, ¿quién puede pagar esa deuda? ¿Quién puede justificar al pecador? ¿Quién lo puede salvar de la condenación? Solamente Dios. Dios. Y es por eso que Pablo dice, la bondad de Dios se manifestó. ¿Cuándo? ¿Cómo? La bondad de Dios se manifestó en la persona de su Hijo Jesucristo. La bondad de Dios, la justicia de Dios se manifestó en la encarnación de Cristo.
en su muerte, en su resurrección, en su ascensión en gloria. Yo te pregunto, ¿Cristo se encarnó para decirnos cómo debemos hacer las cosas? No. Esa es la enseñanza del humanismo y del liberalismo teológico. Cristo se encarnó, ¿para qué? Dice Pablo. Para darse a sí mismo por nosotros. Para darnos su justicia. Para darnos su obediencia perfecta. La muerte expiatoria y sustitutiva de Cristo en nuestra representación cancela la deuda del pecado, paga la deuda de la justicia a Dios y satisface todas las demandas de la ley. ¿Quién te amó? El Padre. Dios te amó. ¿Y de qué forma te amó? Entregó a su Hijo Jesucristo por ti. ¿Qué hizo Jesús? Déjame recordarte Isaías 53. Fue el Padre que nos amó y entregó a Jesucristo por su pura misericordia. Isaías 53, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice el profeta, todos nosotros éramos errantes. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó a su propio camino. ¿Pero qué hizo Dios? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios te amó tanto que cargó tu rebelión, tu miseria, tu maldad, tu odio, tus perversidades, tus deseos desordenados, tus mentiras, tus codicias, la locura de tu mente. Todo lo cargó en Cristo Jesús. Todo en Él. Y entonces Cristo murió nuestra muerte y por su sacrificio vicario, Dios entonces ahora nos declara justos. No hay pecado en ti. Eres declarado justo. Justo. Pero hay algo más. Todo esto es sublime. Todo esto es hermoso. Todo esto es profundamente conmovedor. Pero saben, hermanos, permítame decir esto con mucho respeto. Sin la obra del Espíritu Santo no sirve de nada. No sirve de nada. Para nosotros, la obra redentora, el sacrificio de Jesús en la cruz, su muerte, su resurrección, no tienen sentido alguno si el Espíritu Santo no lo aplica a nuestros corazones. Y tanto Dios nos ama que Pablo dice que el mismísimo Espíritu Santo nos lavó y nos regeneró y nos renovó. Y el mismísimo Espíritu Santo se derramó en nosotros abundantemente. Así que no es un asunto de mero conocimiento y mera doctrina. Es la vida de Dios en nuestros corazones derramadas por el poder del Espíritu Santo. Sí, amados hermanos, el cristianismo sin la presencia vital del Espíritu Santo es inservible. No sirve de nada. Sería una filosofía más, sería una filosofía hueca, sería una conducta moral sin sentido. Pero el Espíritu Santo hace que el hombre que antes odiaba a Dios ahora lo ame.
Es el Espíritu Santo el que da convicción de pecado. Es el Espíritu Santo el que nos hace ver a Cristo como hermoso, como lo más bello y como nuestro Salvador. Es el Espíritu Santo el que te da certeza a ti de que Dios te ha perdonado. No es un libro, no es un nombre, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios que te da certeza a tu corazón de que he sido justificado. Todos mis pecados han sido perdonados. Esa es obra bendita del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que inspiró la palabra, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, es el mismo Espíritu que nos convence a nosotros de que eres un hijo de Dios. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo? El Espíritu Santo aplica la obra de Cristo a nuestros corazones. ¿Puedes creer que Jesús resucitó? ¿Tienes la confianza de que Jesús ha resucitado? Porque tú también pasaste de muerte a vida. Y esa confianza y esa certeza te la da el Espíritu Santo. La justificación, ¿dónde ocurre? Pregunta teológica, para una iglesia teológica. La justificación ocurre en el trono de Dios, ¿cierto? Somos declarados justos. La justificación ocurre en el tribunal de Dios. Cuando Jesús paga por nosotros, cumple la ley por nosotros, entonces en el tribunal santo de Dios se te declara justo. La justificación ocurre fuera de nosotros, pero Pablo está hablando algo acá más glorioso. La regeneración, ¿dónde ocurre? En nosotros, en nuestros corazones. La regeneración ocurre dentro de nuestros corazones. Y Pablo dice, por el lavamiento de la regeneración. Permítame hacer este punto acá, por un alcance del Antiguo Testamento. Estamos estudiando el tabernáculo. Y ustedes recuerdan que cuando el israelita piadoso llevaba el sacrificio, lo presentaba, imponía manos, confesaba sus pecados y luego el sacrificio era puesto sobre el altar de fuego. Y ahí en el altar de fuego el sacrificio era consumido por el fuego. Pero más allá del altar de fuego había otra cosa. La fuente para lavarse. Y solamente los sacerdotes se podían lavar una vez que la sangre había sido derramada. Esa es una forma hermosa de ilustrar que la obra bendita del Espíritu Santo. La sangre fue derramada y ahora ¿quién viene a lavarte? El Espíritu Santo de Dios, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente en nosotros por Jesucristo. ¿Cuánto Dios te ama? Qué triste para nosotros sería que Jesús hubiese resucitado y simplemente Jesús nos hubiese dicho, ahora tienen mi evangelio, vivan como puedan. Señor, no se puede. Es imposible, Señor. Pero yo voy a ascender y yo me voy a sentar en mi trono y lo primero que haré cuando esté en mi trono es enviar mi Espíritu Santo para que esté con ustedes para siempre como garantía de que han recibido una salvación completa. Hermanos, es por la presencia del Espíritu Santo que somos cristianos. Es por el poder del Espíritu Santo que tú amas a Dios. ¿Por qué? Porque en la regeneración se nos infunde vida de Dios. La regeneración es la vida de Dios en nuestros corazones. La regeneración es la vida de Dios, una persona que está muerta en delitos y en pecado. ¿Qué recibimos en la regeneración? Somos transformados. Antes éramos hijos del diablo, hijos de ira, ahora
somos hijos de Dios. En la regeneración nacemos de lo alto. Somos nuevas criaturas. Recibimos un corazón para Dios. En la regeneración recibimos una familia. En la regeneración conocemos a Dios porque Dios nos conoce. En la regeneración, amados hermanos, recibimos el poder para vivir la gracia. ¿Cuándo? Siempre. Y ese poder estará con nosotros para siempre. La regeneración nos permite a nosotros como iglesia crecer. La obra del Espíritu Santo y recordar el poder de la gracia constantemente a una iglesia. Esta es la enseñanza que Pablo quiere que Tito recuerde. Recuerden que el poder de la gracia permite que la iglesia crezca sin malicia, sin envidia, sin luchas internas. ¿Por qué? Porque todos recordamos que estábamos perdidos y que fuimos salvos solo por la gracia de Dios. ¿Qué ha hecho la gracia de Dios en tu vida? ¿Te ha transformado? ¿Te está transformando? Adora a Dios entonces y dale gracias al Señor por la obra de su gracia. Oremos.